Minería, minerales para el desafío climático, el presente de la energía renovable basada en el futuro de los minerales estratégicos. Coordinación a cargo de Gabriel Balerga, vicepresidente CEMAS. Integrantes del panel: Roberto Moreno, secretario de Gestión Ambiental y Control Minero de San Juan; Jerónimo Yantal, director de Minería de Mendoza; María Fernanda Mili, integrante de la Comisión Directiva WIN, Women in Mining Argentina, y directora de Recursos Humanos de Compañía Minera Aguilar; Sebastián Ceró, gerente de Marketing Técnico, WET Argentina; Renato Dos Santos Neves Caguash, gerente de Ambiente Río Tinto, Proyecto Rincón. Las preguntas podrán ser realizadas debido a lo apretada de la agenda a info@camaraambiental.org.ar o por WhatsApp al número que figura en pantalla. Es imprescindible que indiquen a qué disertante está dirigida. Ellos las responderán en los próximos días. Bueno, buenos días. Gracias por la presencia en este panel. Es un placer tener esta clase de profesionales con este nivel en un panel tan enriquecedor como es la autoridad de aplicación, tener la industria y tener el área de servicios. La verdad que cuando nos ponemos a pensar cómo vamos a hablar de minería en todo este contexto de sustentabilidad, no podemos no tenerlos a ellos, no tener a todos los actores de esta problemática. Y esta actividad productiva tan importante y clave, no solamente para el país, sino para el mundo, porque los materiales estratégicos para el clima, como hoy la minería está desarrollando, y las oportunidades que tiene este país son fundamentales. Así que vamos a charlar un poquito. Yo me armé una serie de preguntas que quisiera compartir con ustedes y que compartan con el público. Bueno, Roberto, ya que te tengo acá al lado, dado que San Juan es una provincia con mucha experiencia minera, con mucha actividad, que arrancó con el oro, con la plata, pero también con el cobre, y frente a este desafío de la gran necesidad de cobre en el mundo, y siendo la Argentina un posible proveedor de cobre para todos los procesos de electromovilidad y la transición energética, un poco preguntarte cómo está San Juan posicionado, digamos, a nivel país, para dar respuesta a todas estas necesidades. Bueno, buen día para todos, encantado de estar acá, muchas gracias por la invitación a esta 7ª convención. Un honor estar en este panel con amigos y con gente con tanta experiencia. Y bueno, para comenzar con un poquito de describir cómo está San Juan posicionado con la minería y con estos minerales críticos y estratégicos, como vos dijiste. Hoy por hoy la minería en San Juan es una política de Estado. O sea, desde nuestro gobernador Marcelo Orrego y desde el comienzo de la gestión, esto representa una política de Estado. San Juan, un poquito para explicarlo muy brevemente, el paisaje de San Juan ayuda a que esto sea una política de Estado, ¿no? Contamos con el 83% de nuestra superficie son montañas, 14% desiertos y 3% de superficie cultivada, o sea que si no tenemos a la minería como la actividad principal, no tendría sentido, ¿no? Como dijo Gabriel, nosotros tenemos algo de experiencia en minería, no tanto como otros lugares del mundo o otras provincias, pero sí ya llevamos unos 20 años recorridos con la mayor mina de oro en explotación, que es Veladero,
y algo de camino recorrido. Pero hoy por hoy, la situación actual nos pega mucho con el tema de los minerales estratégicos, ¿no? Hoy por hoy, de los 10 proyectos más importantes de cobre de la Argentina, 6 están en San Juan, 5 de ellos de clase mundial. Algunos ya en preconstrucción, otros con sus informes de impacto ambiental aprobados, con sus declaraciones de impacto ambiental, y comenzando esa etapa de la ingeniería fina para explotar. Un poco adherido a eso, en consecuencia de eso también, en los minerales de segunda categoría somos primeros exportadores de cal de muy buena calidad, la de primera calidad, y ese rubro también dentro de la minería está comenzando a potenciarse cada vez más, justamente por la aparición de estos proyectos de cobre. Entonces, en ese sentido nos estamos preparando con mucha fuerza para esto que se viene. Creemos que la transición energética requiere estos minerales, especialmente el cobre. Por otra parte, San Juan, y gracias también a su geografía, es el primer productor de energía fotovoltaica, entonces todo se está dando de la mano para esta transición energética, ¿no? Y vamos a saltar al otro mineral clave en esto que hablamos de la transición energética, que es el litio. Y ahí, Renato, en otro contexto ambiental, que es la puna, preguntarte un poco cómo lees los impactos ambientales y sociales para tu proyecto, el proyecto Rincón de Río Tinto, y cuál es la relación con los ESG, por ejemplo. Bueno, primera cosa, un gustazo estar acá, un placer, muchas gracias por la invitación, Gabriel. El contexto de la puna es un contexto muy específico desde un punto de vista ambiental y también social. Obviamente estamos trabajando en una zona desértica, una zona que tiene sus limitaciones de agua, ¿no? Que tiene una biodiversidad muy específica y muy especializada en este ambiente. Tenemos un contexto cultural muy particular también con los pueblos originarios, que tienen sus tradiciones, que tienen sus formas de vida, principalmente vueltos a lo que son las actividades de pastoreo de llamas, los puesteros, y también en la provincia de Salta mucha también minería, que fue una de las actividades económicas que ayudó a desarrollar desde el inicio toda la zona, ¿no? Los impactos de la industria del litio, específicamente en este contexto, es un litio que se extrae de los salares, ¿no? De las salmueras. Existe litio también que se puede extraer de rocas, pero no es el caso. Entonces es un tipo de industria muy particular también en comparación a otros tipos de minería, ¿no? La minería más tradicional, ¿no? Que abre grandes zanjas, grandes agujeros, extrae grandes volúmenes de tierra, en comparación con esta minería que trabaja básicamente con la explotación de pozos, ¿no? Entonces nosotros, si alguien va al sitio, no va a ver una zona así visualmente tan impactada, pero sí tenemos los campos de pozos de donde se extrae la salmuera, y también tenemos campos de pozos de agua industrial de donde se saca el agua para poder hacer toda la mezcla, el equilibrio adecuado de las concentraciones para que podamos pasar la salmuera por el proceso. Entonces es una industria que utiliza bastante agua, ¿no? En un contexto de escasez. Entonces eso es uno de los impactos que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que Rincón tuvo la oportunidad, Río Tinto adquirió Rincón a fines de 2022. Yo estoy participando de este proyecto desde el inicio, entonces nosotros cuando la adquirimos, el proyecto ya existía una pequeña planta piloto de una antigua dueña, era un proceso tradicional de extracción de litio, que es el proceso por evaporación.
Y nosotros propusimos todo un cambio buscando una mejora del proceso, que es la extracción directa de litio, ¿no? Por membranas, por absorción. Y bueno, durante todo ese proceso lo que fue lindo de esa oportunidad es que nosotros pudimos participar junto con ingeniería del desarrollo real del proyecto. Entonces, una de las grandes diferencias es que con los conceptos de sostenibilidad que existen hoy, nosotros logramos desarrollar desde el inicio con ingeniería las mejores maneras de hacer esta extracción. Obviamente, como toda la actividad humana, tenemos nuestros impactos, ¿no? Positivos y negativos, pero lo que sí logramos fue, con intervención de un equipo multidisciplinario desde el inicio, con una evaluación de impactos seria, ¿sí? Porque nosotros presentamos un IA que sin precedentes en Salta, fue un documento de más de 4.000 hojas que tenía una evaluación realmente quisquillosa de todos los impactos positivos y negativos del proyecto, y que trajo algunas innovaciones también, como presentar ya desde el inicio ya planes conceptuales de cierre, ¿no? Entonces todo eso fue contemplado en el proyecto. Principales impactos: el agua y algunos impactos de la parte del punto de vista social, que son muy importantes también, principalmente vinculado a los medios de vida. Entonces, en esta zona en donde estamos tenemos los tradicionales puesteros de llamas, tiene un poquito de chivo también, pero menos. Básicamente es la llama lo que se produce ahí. Se comprende que existe, entre comillas, naturalmente un descenso de esta actividad, porque las nuevas generaciones están perdiendo un poco el interés de continuar esta actividad, pero comprendemos también que la presencia de la minería en la zona es un otro atractivo para que esas nuevas generaciones dejen de mantener este trabajo y ir a buscar nuevas oportunidades en el mercado de la minería. Entonces, nosotros también, junto con nuestro equipo social, tenemos un plan desarrollado específico para el mantenimiento de largo plazo, un mantenimiento del legajo de la actividad de los puesteros, por ejemplo. Sin embargo, la presencia de la minería también trae los impactos positivos sociales, que está claro que no solamente en relación a inversiones, oportunidades de vida, pero también desarrollo de capacidades, desarrollo de la comunidad científica local. Nosotros tenemos una grande interacción con lo que son las universidades locales, ¿no? Para desarrollar nuestros estudios ambientales de detalle que están arrancando ahora. Entonces, yo creo que los próximos pasos, sin duda, es empezar a traer un poco más de esa mirada más multidisciplinaria y más, vamos a decir, en línea con los estándares de ESG de más alto nivel, y que eso se pueda compartir también con toda la zona productiva en Salta, en Jujuy y en el Triángulo del Litio. Todo un desafío, verdaderamente. Jerónimo Mendoza, que también tiene un potencial muy importante en la minería, en esa cordillera bendita que nos cruza. Tengo entendido que ustedes modificaron el código de procedimientos, crearon la policía minera. Contanos un poquito cómo están desde el Estado frente a este potencial de desarrollo minero. Bueno, gracias, Gabriel. Primero que nada, agradecerle a vos, al equipo de SEMAS, a los organizadores y a todos los que me acompañan en el panel. Y antes de responderte, agradecer a Roberto, que mencionó cobre, el oro, la cal, pero no mencionó el vino. Debe saber quiénes somos los mejores en el vino. Siempre donde hay un mendocino y un sacuanino tenemos que pelear, es así. Pero después nos tomamos un vino y lo arreglamos. De Mendoza, ¿no? Somos amigos, Roberto, todo el equipo de San Juan, y esta relación que tenemos también se plasma en el trabajo. Estamos trabajando muy fuerte en la mesa del cobre y en toda esta actualización normativa. Incluso cuando modificamos nuestro código de procedimiento minero, arrancamos con toda una base comparativa de las provincias que más habían hecho minería: San Juan,
Jujuy, Salta, entre ellas el Río Negro, y también otros países, Canadá, Australia, Chile y Perú fueron algunos de los modelos que nosotros tomamos para el objetivo principal: tenemos que hacer minería. En una provincia donde hace 2 años no se podía mencionar esa palabra, ¿no? Y cómo romper esas estructuras. Analizamos el texto normativo y fuimos a ver cómo podíamos ganar esa confianza social, y vimos que justamente en esto, en lo social y en los controles. Entonces, buscamos una normativa que nos pudiese equilibrar estas dos herramientas, y atado porque los controles directamente generan confianza social, y eso es lo que te genera la licencia social, y hay que mantenerla después, ¿no? Y sancionamos un nuevo código de procedimiento minero, adaptado a la realidad. Y después vimos, bueno, tenemos una normativa que la gente casi la pone, es algo pasional, la ley 7722. De alguna manera, las marchas que se daban en su momento era no a la minería, sí a la 7722. Y nosotros pudimos demostrar que podemos hacer minería con la 7722. Entonces, en las encuestas preguntábamos esto: ¿estarías de acuerdo en hacer? La primera pregunta era si estaba de acuerdo con la minería, la mayoría decía que no. La segunda pregunta era: ¿estarías de acuerdo en hacer minería bajo la 7722? El 75% nos decía que sí. Hacíamos otra pregunta y casi al final preguntábamos: ¿cuánto sabés de la 7722? La mayoría es poco, casi nada, nulo. Entonces era un tema, era un número. Y empezamos a decir, bueno, vamos a tener que cambiar la comunicación respecto a esto. Empezamos a hacer un trabajo educacional con capacitaciones para docentes, comunicando que nosotros que se puede hacer minería bajo la 7722, y lo estamos demostrando. 38 proyectos aprobados de exploración de cobre por ley. Lo que dice esta ley es que tiene que ir a la legislatura. Por ley aprobamos los proyectos, por amplia mayoría. Tenemos varios proyectos de explotación en curso, y uno próximamente a salir en estas semanas, un proyecto de explotación en cobre que podría ser los primeros en producir cobre en Argentina, porque es un proyecto de menores dimensiones, de mediana dimensión comparado con los proyectos de clase mundial de cobre de San Juan, y en 2 años quizás podemos estar produciendo cobre. Y fíjense lo importante de lo social: estamos poniendo contenido social y contenido a las comunidades originarias del lugar. Un proceso de participación de las comunidades de la OIT 169, que lo estamos llevando a cabo en conjunto con declaraciones juradas de buenas prácticas, que lo incluimos dentro del Código de Procedimiento Minero, y la obligación de ahora a las empresas de decirnos a las autoridades qué van a hacer con la comunidad cercana. Las empresas ya lo hacían igual, ¿no?, con estos compromisos, pero de alguna manera demostrar a la gente que nosotros también se lo estamos exigiendo. Es el programa socioeconómico que van a desarrollar en el lugar del área de influencia directa, incluso a veces indirecta, del proyecto donde se propone realizarlo. Y esa declaración jurada se tiene que actualizar cada 2 años. Y encima es un proceso que va acompañado de la autoridad. No es una exigencia donde se dice a la empresa: vos me tenés que poner esto, esto y esto. No, es ¿qué propones vos? Y le preguntamos a las comunidades, que las integramos en el proceso de las comunidades, y le preguntamos: ¿qué quieren ustedes? Y las empresas de alguna manera pueden trabajar, así ha pasado, que justamente los procesos de participación ciudadana son mucho más extensos, pero al final del cabo termina siendo el proyecto mucho más afable con la comunidad, y obviamente siempre vamos a tener un sector que se resiste, que es el sector que, por más que le diga minería bajo la 7722, por más que le diga vení y sé parte de los controles, no lo van a hacer. Bueno, con esa comunidad siempre va a tener una porción, pero creo que la concentración que nosotros hemos visto es en aquel resto de la comunidad que quiere información, que quiere creer en los controles, que quiere que el proyecto se acerque a la comunidad y la comunidad al proyecto. Creo que estos eventos son muy importantes para eso, para notar la importancia que tenemos que tener las autoridades de Contralor, principalmente, en involucrar en las declaraciones de impacto ambiental. Lo estamos haciendo, exigiéndole a las empresas que certifiquen normas. No le decimos cuál. Tienen que certificar normas y exigirle a las empresas de servicios que hagan lo propio. Tenemos que empezar a elevar los estándares, y creo que estamos todos preparados, y el nivel de esta charla y estos eventos creo que condice con ello, y creo que es lo que viene, ¿no? Estar a la altura de las circunstancias, de los estándares de las empresas que vienen. Sí, después te voy a preguntar algo más al respecto. María Fernanda, no puedo no preguntarte ¿cuál ha sido el mayor desafío de liderar en una industria tradicionalmente masculina para la mujer, ¿no? Qué terrible fue eso, ¿no? No fue tan terrible.
Bueno, primero muchas gracias por la invitación a WIM Argentina y a través de WIM Argentina, Compañía Minera Aguilar. Gabriel, yo tengo más de 20 años gerenciando y 32 años en industrias no solo de minería, sino de energía, petróleo y gas también. Por supuesto que tuve que sortear estereotipos de género, pero yo creo que en el caso de la minería el liderazgo femenino no es hoy una posibilidad, es una necesidad. Y lo tenemos que hacer desde un lugar, y acá veo muchísimas mujeres, cosa que me encanta, de un lugar que no es confrontativo. Lo tenemos que hacer desde la sensibilidad, desde la escucha activa, desde los consensos, desde la transparencia, la ética, la excelencia profesional. Hoy lo vemos en los resultados de trabajar con equipos diversos, ¿no? De cómo traemos sustentabilidad social con la participación, sustentabilidad económica. Las mujeres en los hogares resolvemos o decidimos el 70-80% de lo que compramos en nuestras casas, qué productos adquirimos, cómo reciclamos los residuos. Y esta mente y esta visibilidad de contexto nos hace trasladarlo a las organizaciones, y después somos las que proponemos papel cero, ¿no? O control del agua, del aire, mitigar o reducir emisiones, porque trasladamos una administración y una mirada más amplia al mundo de las organizaciones. Y también cómo pensar esto en el mundo de la minería, una licencia social, cómo obtenerla si no es con la participación de las mujeres. En la minería hay muchos actores involucrados y tenemos un gran impacto en medio ambiente y en las comunidades. Entonces, ¿cómo lograr una licencia social sin esa mirada sensible que aportamos de gobernanza, de transparencia, que lo dijeron en paneles anteriores, empatizando con esa comunidad? Nosotros como Minera Aguilar estamos en el norte jujeño, a casi 4.000 metros de altura, tenemos líderes comuneras muy potentes. La historia del Aguilar tiene 95 años, y la verdad que poder empatizar con las necesidades de esas líderes comuneras y jefas de hogar necesita una mirada multidisciplinaria, sin duda. No me cabe ninguna duda que además el aporte de la sensibilidad de la mujer frente a los temas ambientales, de hecho en lo que es sustentabilidad en general en toda la industria, no solamente en minería, es la mujer la que más ha tomado esta bandera. Hablamos del agua como elemento sensible a atender, y como tenemos un especialista en aguas de la empresa WET, quiero preguntarle a él específicamente cuáles son los desafíos que enfrentan para el desarrollo de esta actividad minera respecto precisamente de los recursos hídricos. Bueno, en primer lugar, gracias a Gabriel y todo el equipo SEMAS por generar este espacio y permitirnos participar también de este panel tan interesante. A ver, los desafíos creo que son múltiples desafíos, pero voy a hacer foco en tres que veo mayor relevancia. Primero, ahora estamos queriendo encarar un futuro de energía limpia y verde, y según la tecnología que estamos viendo hoy en día, tanto cobre como litio como otros minerales van a ser claramente claves. Pero la extracción de cada uno de estos recursos conlleva un cierto uso del agua, ¿bien? Una determinada huella hídrica. Entonces, resulta muy difícil pensar un futuro energéticamente limpio y verde sin contemplar o tener en cuenta una gestión inteligente del agua, porque al fin y al cabo, el agua es uno de los recursos también principales para obtener estos bienes, ¿verdad? Y acá, lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de gestión inteligente del recurso es, contemplemos un poquito los números. Nosotros estamos hablando que, por ejemplo, para poner de ejemplo la minería del cobre, el cobre requiere aproximadamente entre 40 y 70 metros cúbicos de agua por cada tonelada de cobre. Si nosotros contemplamos los yacimientos que tenemos en el país, o los números que están recolectándose en cuanto a cantidad de cobre, nosotros estaríamos necesitando aproximadamente 7.000 millones de metros cúbicos de agua, que para darle un contexto es el consumo de una ciudad de 1 millón de habitantes en medio siglo. Por lo cual, claramente,
es relevante, pero a ver, seamos también realistas. Argentina hoy no es un país netamente desarrollado en minería, bien, la minería hoy aporta menos del 1% del PBI. Veamos algún caso cercano que esté más desarrollado en minería, por ejemplo el caso de Chile. En Chile la minería aporta el 15% del PBI. ¿Cuánto consume de agua la minería en Chile? Que Chile además es un país con alto nivel de estrés hídrico. El 4%. El 4% del consumo de agua en Chile va a la minería. El 72% va a la agricultura. Y el resto se reparte en industrial municipal. Pero acá tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros vemos, por ejemplo, las regiones de Atacama o Antofagasta, en Chile, que son las linderas con las provincias de Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, si nosotros vemos el consumo de agua en esas regiones, vemos que el agua que consume la minería ronda el 50% al 55%. Por lo cual, imaginémonos cualquiera de estas provincias con un 100% más de consumo de agua hoy yendo a la minería. Claramente, y esto lo voy a enlazar con el siguiente punto, que es un doble desafío, que es la licencia social, lo que mencionaba Jerónimo. Tuve la oportunidad de estar visitando Catamarca el año pasado, las regiones de Antofagasta de la Sierra, El Peñón, regiones muy próximas a distintos proyectos de minería de litio. Y algo que me llevé un poco también de ese tiempo que estuve por ahí, es el valor que se le da al agua. Las corrientes de agua que hay en esa zona son muy pequeñas, son 30 litros por segundo, un río normal, estamos hablando de metros cúbicos, de miles de litros por segundo, ¿verdad? Y el valor que se le da al recurso agua y al medio ambiente. Y ahí hay algo que tenemos que empezar a manejar, y es una línea muy fina que va a requerir de mucha transparencia, mucha comunicación, y es, si nosotros hoy no desarrollamos la minería, de todas formas, según las tendencias climáticas que estamos viendo, de acá a 10, 15 años, vamos a tener más nivel de estrés hídrico, principalmente en las provincias cordilleranas. Bien, y es lógico que por el mismo cambio climático empecemos a ver consecuencias y cambios en el medio ambiente. Ahora, imagínense que vamos a estar en una pendiente de crecer en el riesgo de estrés hídrico y al mismo tiempo están iniciando una actividad nueva, donde hay mucho desconocimiento porque no tenemos la experiencia en minería. Qué fácil sería asociar que las consecuencias se están debiendo a esa actividad. Es un poco también lo que me llevé en esa visita a Catamarca. Y ahí es un poco también la importancia de bajar a la población los datos reales, la transparencia y el trabajo en conjunto, porque si no realmente va a ser todo muy complejo con el cambio climático que se nos avecina. Más si desarrollamos un nivel de minería como tenemos el potencial. Coincido totalmente, Sebastián. Roberto, dado este frente que tienen con todos los nuevos proyectos, especialmente en cobre, en los últimos años, ¿cómo el Estado provincial, decime si lo hizo y cómo lo hizo, si es más eficiente hoy, porque a estas empresas hay que acompañarlas con permiso, con fiscalización, y hay que seguirles el ritmo también? ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, en realidad en los últimos años no, en este último año y medio se trabajó durísimo en el tema de normalizar y hacer un poco más ágil y competente y eficiente primero la evaluación ambiental y luego el control y fiscalización, un poco siguiendo las líneas que nos decía Jerónimo con el tema de la importancia del control y fiscalización. Como un paso previo se trabajó mucho en la evaluación ambiental. Durante varios meses del primer año de gestión, en el equipo de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero se trabajó evaluando, haciendo un análisis de cómo se había venido evaluando los informes de impacto ambiental en los últimos 20 años. A raíz de eso logramos hacer un decreto que unificaba todos los decretos anteriores. Un poco
en el aprendizaje en la provincia con los proyectos mineros que fueron apareciendo. Varios de ustedes han vivido esa época, ¿no? De cuando empezó Veladero, apareció Pascualama y otros proyectos más en la provincia. A medida que aparecían proyectos de mayor complejidad, se iban haciendo decretos un poco como saco a la medida para tratar de ver cómo evaluar estos monstruos tan gigantes que aparecían en la provincia. Bueno, lo que vinimos a hacer nosotros en esta gestión, muchos venimos de la actividad privada. La gestión se caracteriza porque somos todos profesionales que venimos de la actividad privada y con la experiencia de haber estado del otro lado del mostrador con los proyectos. Entonces, utilizando esa experiencia, pudimos unificar todos esos decretos que venían históricamente que se venían haciendo en San Juan en un solo decreto que unifica toda la evaluación ambiental minera. En ese sentido, con ese espíritu de hacer la evaluación más eficiente pero no menos rigurosa, se hicieron cambios importantes en cuanto a la evaluación, ¿no? Cambios que tienen que ver con la comisión evaluadora, con los integrantes de esa comisión, los tiempos del código de minería son clarísimos en cuanto a la evaluación y con esto volvimos a reafirmar esos tiempos, los plazos, ¿no? Que la minería, hace un rato con Jerónimo afuera hablábamos de los tiempos normales de la minería que son larguísimos, pero los tiempos al momento de sacar permisos son terroríficamente rápidos, entonces, o necesariamente rápidos, porque dependen grandes inversiones sobre eso. Así que por ese lado, por el lado de la evaluación ambiental, hicimos una normativa que está todavía en etapa de prueba, pero que ya está dando muy buenos resultados, por lo menos en la minería de mediano tamaño y gran tamaño. Otro tema que también acompaña todo el desarrollo de la minería moderna, por decir así, es las cuestiones tecnológicas y la innovación. Por eso, Renato, para lo que es Rincón y sabiendo lo que es el proyecto Full Potential y toda esta locomotora que se viene, ¿cómo manejaron, cómo piensan toda esta cuestión de tecnología e innovación? Bueno, una excelente pregunta. La realidad es que el proyecto desde el inicio, cuando cambió la forma de trabajar original con el sistema evaporativo tradicional y empezó el proyecto con la extracción directa, ¿no? Eso generó todo un trabajo de ingeniería muy específico. El proyecto con la extracción directa logra tener una recuperación muchísimo más importante que con el proyecto original, pero también demanda más utilización de agua. Entonces nosotros empezamos a enfrentar justamente el tema del impacto, cómo poder buscar este equilibrio, ¿no? Y ahí empezamos a buscar desde el inicio formas de compensar este uso más intenso del agua. Identificamos, por ejemplo, opciones de mejora en el proceso que permite utilizar agua con menor calidad. Entonces el proceso que inicialmente fue diseñado para utilizar agua con casi nada de sal, nosotros logramos actualizarlo para permitir la utilización de agua con contenido de sal como si fuese una agua ya salobre, ¿sí? Entonces eso nos permitió buscar fuentes alternativas de agua en zonas que antes no podríamos y que también están alejadas de cualquier tipo de persona que necesite consumir esa agua, y de hecho es una agua que no tiene calidad para consumo. Eso es una característica importante del proyecto. Durante todo el momento tuvimos el cuidado de hacer los modelados hidrogeológicos de bastante detalle para comprender el impacto y mejor identificar los puntos para la instalación de los pozos, tanto de agua cruda como de salmuera. El desarrollo constante de tecnologías es algo que es básico de nuestros estándares corporativos. Nosotros mantenemos la búsqueda constante por formas de mejorar e intentar siempre mejorar en nuestro proceso, ¿no? Pensando en una forma un poco más amplia,
los desarrollos tecnológicos también pueden influir en la industria, ¿no? Y como de hecho ya vimos ocurrir en tantos otros aspectos. Y es importante comprender también que el litio hoy es muy importante porque, bueno, todas las baterías, obviamente, las pilas de los celulares, de los autos que vendrán, todo eso es basado en una tecnología de litio. Pero bueno, eso puede cambiar. Puede cambiar con una innovación tecnológica que alguna universidad buscó, una batería formada de un otro metal. Hay tanta búsqueda por desarrollo vinculada a la energía, ¿no? Entonces, tenemos que también comprender que la minería está susceptible a los cambios del avance científico de la humanidad, ¿no? Y eso ya ocurrió en otras situaciones también en la minería. La salvedad quizás del hierro, que es un metal muy básico, todos los otros metales también tienen ciclo, ¿no? Entonces nosotros necesitamos comprender los momentos y aprovechar este momento bueno de la industria del litio para desarrollarla de la forma mejor posible y consolidar también esta tecnología en el mercado, ¿no? Y bueno, más allá que eso, yo veo que también es una oportunidad de mostrar que se puede hacer de forma sostenible, ¿no? Y de hecho, uno de los datos muy interesantes que presentamos en el informe de impacto ambiental es que si nosotros logramos empezar a producir las 50.000 toneladas, tardaría, y transformando eso todo en autos eléctricos y sacando los autos a combustión equivalentes, nosotros estaríamos a net zero de producción de carbono en menos de 9 meses. Entonces, todo ese esfuerzo de búsqueda tecnológica se traduce también en un proyecto muy limpio, ¿no? Entonces, hay que continuar. Sí, y como bien decís, la minería, especialmente del litio, pero también del cobre, está en una carrera contra el reloj, porque se están estudiando baterías de otros iones, baterías de agua, inclusive, o sea, en cualquier momento puede aparecer una tecnología nueva que hace que el litio, listo, se acabó la necesidad de litio. Esa es otra realidad. Jerónimo, ¿cómo está Mendoza frente a esto? ¿Cuál es el rol de los materiales, de los minerales críticos? Digo, más allá del cobre del proyecto San Jorge, ¿cuál es la visión que tienen respecto de otros proyectos o de otros minerales también? Bueno, la realidad es que San Jorge es el que está más avanzado, ya está en condiciones de construir, previo a la dictado de la DIA y ratificación legislativa, pero tenemos otros proyectos, bueno, también en breve saldrán 27 nuevos proyectos de exploración en Malargüe, en el sur de la provincia de Mendoza. Se están evaluando 3 proyectos más de exploración vinculados, uno de ellos vinculado a cobre, oro, entre otras. La verdad que uno cuando explora no dice voy a explorar tal mineral, va a explorar principalmente sustancias de primera y segunda categoría. Lo que aparece, bienvenido sea. Bienvenido sea. Pero tenemos proyectos muy interesantes vinculados a sales de litio, en San Rafael y Malargüe. Próximamente la audiencia pública, también audiencia pública este año, vinculado a un proyecto, son 4 proyectos juntos de potasio. Litio en roca. No, en salares, justo en las salinas. Hay varias provincias, aparte de las provincias del norte que están evaluando esto, como incluso hasta La Pampa, San Luis, entre otras. Algunas están mayormente asociadas a las salinas, entonces vinculado a las sales de potasio, magnesio, entre otros minerales, hay que explorar. Después tenemos también proyectos muy interesantes vinculados al uranio. Mendoza tiene la mina Huemuli, la mina y la planta Sierra Pintada en San Rafael, y a su alrededor hay muchos derechos que los tiene la empresa Jaguar, la empresa canadiense, con intenciones de explorarlo también en la próxima temporada, e incluso Huemul también, que se explotó por uranio, con intenciones también de extenderlo a cobre, también en Malargüe. Tenemos muchos proyectos interesantes en las Heras, en el norte, cercanos a San Jorge, como Paramillos de Uspallata, entre otros proyectos muy interesantes
pero obviamente estaban a la espera y creo que un poco la punta de la lanza es este proyecto PSJ Cobre Mendocino, San Jorge, y también asociado a ello hay hay mucha información vinculada al plan cordillerano. Recordemos que fabricaciones militares y en la época de los 80 se recorrió toda la cordillera y después lo tomaron el IPEM, lo tomaron varios organismos provinciales y toda esa información existe. Hoy prácticamente tenemos casi todo el mapa geológico, el catastro minero ocupado, pero hoy sí con intenciones serias, y si obviamente no tienen intenciones serias de invertir. Para eso dictamos un nuevo código de procedimiento minero que está vinculado al apartamental, vinculado a lo social, y si no avanza en estos procedimientos, se le caen los derechos, y eso lo hemos puesto en el código de procedimiento minero. Claro. María Fernanda, vuelvo a ti. Desde WIM, ¿qué acciones realizan para apoyar toda esta problemática del cambio climático, digo, con enfoque de género, ¿no? La sostenibilidad y la transición verde? Bueno, WIM es parte de una red internacional que se denomina IWIM, que investiga y publica informes sobre perspectiva de género de manera permanente, y uno de los informes es del Banco Mundial, que habla sobre que es una iniciativa sobre minería inteligente para el cambio climático, y ahí se abordan los temas de diversidad de género como una necesidad para reducir los riesgos psicosociales, porque sabemos que la diversidad y los equipos integrados traen mayor innovación y mayor competitividad. Además, en esto de la transición energética hacia el mundo de las energías renovables, también hay un cambio importante en el mercado laboral. El 32% de las mujeres, según la Agencia de Energías Renovables, el 32% del mercado, es femenino. Esto se reduce en Latinoamérica y Centroamérica en un 11%, así que ahí tenemos una oportunidad. Pero estos informes están visibles y es algo en lo que trabaja IWIM y por supuesto WIM Argentina como parte de la red internacional. A su vez, WIM también tiene una plataforma que se llama Success Lab, que forma a mujeres líderes en el mundo de la minería y aborda varios módulos, entre ellos sostenibilidad, mitigación de emisiones, sostenibilidad también, así que ahí después podemos dejar los datos para poder participar porque son muy interesantes, son alrededor de 5 módulos. Y a su vez, y esto ya lo cuento como directora de Recursos Humanos también, nosotros hemos recurrido muchas veces a WIM en estos años por diferentes programas. En este caso soy parte de un programa de mentoría iniciado por WIM Perú en conjunto con WIM Argentina, donde un grupo de mentoras acompañamos a mentís y jóvenes en el mundo de la minería, que yo digo, si esto me hubiera sucedido hace 30 años atrás, hubiera sido muy distinto, porque primero que el aprendizaje es mutuo siempre, por el intercambio generacional. Y es un programa muy bien armado, que tiene una metodología, que primero invitamos a la mentí a que haga un trabajo introspectivo para conocerse y después empezar a establecer objetivos que llamamos SMART, ¿no? De corto, mediano y largo plazo, para poder avisorar su carrera, qué es lo que quiere. Y la verdad que vamos por la 5ª sesión y estamos muy contentas, ambos. La verdad que WIM Perú y Argentina hacen un seguimiento permanente y es un aprendizaje mutuo, porque uno aprende de la agilidad, de cómo adoptan la tecnología, una mirada más de corto plazo, ¿no? Hace 30 años pensábamos nuestras carreras con 10 o 15 años para adelante, hoy tenemos un mundo muy ágil, así que ese es un programa muy, muy valorado por todos los que estamos en minería. A su vez también recurrí a WIM y eso me pareció súper interesante. Hay toda una comisión de género que trabaja mucho en todos los temas vinculados a perspectiva de género, y nosotros tenemos algunas jóvenes embarazadas en la compañía, y cuando nos presentaron el certificado médico, el comentario general fue, bueno, vayamos tomando su reemplazo, seguramente no va a querer regresar, no va a querer seguir trabajando. A lo cual les dije, de ninguna manera le vamos a preguntar a esta persona, a esta joven, si quiere conservar su carrera, si le interesa seguir subiendo a mina, estoy hablando de 4.000 metros de altura, y nos aseguramos que su médico obstetra y nuestro médico de salud ocupacional asegurara que ella estaba en condiciones de hacerlo.
WIM nos facilitó un procedimiento para estos casos de cómo acompañar mujeres que quieren continuar con su desarrollo en situaciones de embarazo. Todavía no armamos una política, pero sí estamos tomando muchos de los puntos que son valiosos, porque, y esto lo digo como mamá de un adolescente de 14 años, el embarazo es una situación de muchísima vitalidad, que nos da a las mujeres muchísimo foco, porque tenemos la responsabilidad de cuidar la salud de ese niño o niña que está en un camino, tenemos que cuidar nuestra alimentación, tenemos que proyectar una infraestructura familiar para la llegada de ese nuevo integrante, entonces, y tenemos que cuidar nuestra carrera. Por lo cual tenemos que administrar el tiempo de una manera muy precisa, con mucha inteligencia, así que justamente en momentos de liderazgo, de proyectos y demás, yo he tenido en el equipo mujeres que embarazadas hicieron una gran diferencia por la capacidad de administrar sus tiempos, y yo embarazada trabajé hasta el último día. Bien, volviendo al tema agua, Sebastián, te voy a poner en un aprieto. A ver, ¿cómo desde WET ustedes piensan que se puede alcanzar ese punto de funcionamiento sostenible entre la minería y la sociedad? Bien, acá creo que hay varios approaches, pero creo que van a estar rondando dos modalidades, dos temáticas principales. Una es el uso eficiente del recurso, y cuando hablo de uso eficiente, acá destaco mucho lo que mencionaba Renato, un uso eficiente no es solamente consumir justo lo que necesito y evitar el derroche. Un uso eficiente es, bueno, hacer que cada litro, de cada metro cúbico de agua que yo ingreso, que yo extraigo de una fuente natural, me rinda para la mayor cantidad de extracción de mineral posible. Bien, en términos generales estamos hablando de reducir la cantidad de litros o metros cúbicos de agua que necesito por cada tonelada de mineral que yo obtengo, ¿verdad? Y ahí también hay mucho, por ahí, en el caso del litio que mencionaba Renato, pero también es muy usual en lo que es la minería, lo que es la recirculación del agua. Bien, también volviendo al caso de Chile, que tiene la gran minería de cobre muy desarrollada, el 75% del agua está recirculando en el sistema y el 25% solamente es aprovisionamiento de nueva fuente de agua. Bien, entonces la eficiencia en el uso, no solamente en cuánto extraigo, sino en cuánto me rinde cada litro, cada metro cúbico y cómo hago más eficiente el proceso, es el punto 1. El segundo punto son, creo, las estrategias van a estar rondando más lo que se denomina como fuentes no convencionales de agua. Bien, son fuentes que no son necesariamente agua continental, no son agua directa de un curso de superficie o de agua subterránea, sino son otras fuentes, como pueden venir acá lo que es el reuso de aguas de proceso, el reuso de efluentes. Bien, en el caso de Chile, ya hace muchos años viene trabajando y ha sustituido casi el 35% del agua continental en lo que es agua desalada del Océano Pacífico. Nosotros estamos un poquito más complicados porque el Océano Atlántico de la cordillera tenemos un par más de kilómetros, pero de todas formas ya ha habido algunos comentarios o algunas visiones de la posibilidad de traer agua del Océano Pacífico desalada. Obviamente sería un reto de la ingeniería atravesar la cordillera, pero hoy en día en Chile ya se hace un reto bastante importante, que es hacer 300 kilómetros desde la costa y subir 4.000 metros. Entonces, contemplar estas otras fuentes que existen de agua para no sobreestresar las fuentes locales que vamos a tener, que como ya dijimos, vamos a tener condiciones de estrés hídricas cada vez más desafiantes. Creo que muchas veces a la conclusión que llegamos es que más allá de inconvenientes tecnológicos y económicos, el desafío es más cultural que otra cosa. Vamos a ponernos las pilas con esto, porque la tecnología nos acompaña después. Nos quedan pocos minutos, me gustaría hacer otra ronda de preguntas, pero necesito que sean muy breves y en 2 minutos me puedan contestar. Quería volver a Roberto, dado que la gran preocupación de la sociedad generalmente, ¿por qué hay desconfianza siempre en la autoridad de aplicación? La hay. Entonces, ¿cómo ustedes
están pensando la fiscalización a partir de esos cambios que mencionabas en materia de evaluación ambiental y cómo va a funcionar la fiscalización en forma eficiente y transparente? Bueno, vos acabas de decir con la última palabra la clave, ¿no? Jerónimo también habló de eso, que es la transparencia. Todo este proceso que estamos llevando con esta nueva normativa y también con otros procesos que voy a explicar en medio minuto, apuntan a eso. Hace poco más de 2 semanas en San Juan se dio el puntapié inicial al catastro minero digital. Ahora en este momento desde cualquier lugar, cualquier individuo, cualquier empresa que quiera invertir o cualquier persona que quiera averiguar puede ingresar al catastro minero desde la página web del Ministerio de Minería de San Juan. Puede descargar las capas del SIG donde está todo cargado, pueden ver quiénes son los propietarios, en qué estado están esas propiedades, y en ese camino vamos con la siguiente área, que es la nuestra, la de gestión ambiental y control minero. Estamos comenzando ya con este proceso. La idea y la promesa que tenemos los equipos técnicos hacia nuestro gobernador y nuestro ministro es que a principios del próximo año esté funcionando ya el expediente digital en el Ministerio de Minería. Directamente todo trámite será colgado digitalmente y cualquier persona puede consultar el expediente. En definitiva, van a estar los informes de impacto ambiental también, van a estar las declaraciones de impacto ambiental y los procesos evaluatorios a la vista de todos, ¿no? Creo que ese es el gran paso. Y en el tema controles, estamos avanzando tecnológicamente también, y la idea, nosotros vemos en tiempo real los proyectos, los vemos como una manera de control, pero posterior al expediente digital es colgar también el tiempo real de los proyectos para toda la sociedad. Desde esa manera creemos que es la forma, ¿no?, de que esto sea completamente transparente. Perfecto. Y Renato, desde lo estratégico que es el proyecto Rincón, ¿cuáles considerás que son los riesgos geopolíticos, económicos, técnicos que puedan afectar el suministro de materiales, de minerales para la transición energética? Desde la mirada de Rincón, ¿no? Claro. Bueno, nosotros estamos en un contexto del borde extremo del NOAA, ¿no? Entonces una distancia de transporte bastante grande desde el océano. Estamos mucho más cerca de Chile, ¿no? Entonces, y de hecho estamos muy cerca de la zona de la frontera. Tenemos algunas preocupaciones en relación a cómo hacer de una forma más eficiente este envío del material. Tenemos algunas, bastantes rutas distintas, ¿no?, que realmente pueden ayudarnos a tener opciones, ¿no? Yo creo que las limitaciones de llegada de material es siempre un tema. Pero creo que principalmente a nivel local tenemos algunas restricciones a lo que es el desarrollo de mano de obra local, que es un tema que nosotros venimos aportando bastante directamente en ayudar a desarrollar eso. Y obviamente, por más que Salta tenga una historia de minería, sus minas originarias, vamos a decir así, arrancaron en el inicio del siglo XX y fueron el primer ciclo de minería que fue hasta fines de 80, más o menos. Obviamente estamos en un contexto totalmente nuevo, las nuevas técnicas, nuevas prácticas y de minerales nuevos también, del litio. Entonces es necesario un aporte en el desarrollo de la mano de obra local. Nosotros realmente tenemos un cuello de botella ahí. Desarrollo técnico de personas, disponibilidad de personas con realmente un conocimiento sólido en los temas ambientales, en los temas de ingeniería, ¿no? Y eso es algo que nosotros necesitamos un soporte
también que toda la sociedad de alguna forma tiene que aportar. Nosotros venimos haciendo bastantes convenios estratégicos con las universidades locales, lo que tiene también despertando la búsqueda de las generaciones más jóvenes por la minería, ¿no? Entonces creo que en el contexto noroeste argentino, litio, yo diría que hoy eso es uno de los principales cuellos de botella. Tenemos seguramente en la provincia de Salta un ambiente muy favorable a la minería, entonces nosotros no tenemos una limitación política, justo al revés, tenemos un incentivo claro y bueno, obviamente creo que siempre hay formas de trabajar en conjunto para llegar a veces a una actualización, puede ser a nivel normativo, cosas que realmente muchas veces pueden generar problemas durante la operación. Pero, por ejemplo, eso ya se habló durante la charla más temprano de uno de los otros paneles, que las leyes son de 1990 y bueno, en un contexto en donde estamos, que son justo zonas de salares que tienen una geoquímica muy particular. Bueno, no se puede, por ejemplo, aplicar una ley de vuelco de efluentes que fue hecha en 1990 en la provincia de Buenos Aires, que tiene un contexto extremadamente diferente, bueno, a lo que es la realidad de la Puna. Entonces nosotros tenemos limitaciones a veces con límites normativos también, en que en algún momento eso tiene que ser revisado. Y bueno, eso es todo un trabajo de construcción y de interacción entre la provincia, entre las universidades y bueno, con total claridad y apertura del proyecto para poder seguir creciendo juntos, ¿no? Yo creo que esas son nuestras limitaciones. Te cuento también que SEMAS acaba de firmar hace unos días un convenio de colaboración con la ministra Romina Sazarini, con el Ministerio de Minería, así que vamos a trabajar juntos, ya tenemos un borrador de estratégico de temas en común de interés, así que vamos a colaborar también desde allí. Excelente noticia, muchas gracias. Jerónimo, la participación social, que es lo difícil, prácticamente, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo está funcionando hoy? Bueno, también aprendimos de errores del pasado y entendimos que mientras uno más oculta, más dudas genera en la sociedad. Nosotros tenemos una ley de acceso a la información pública y nos pasaba que recibíamos varios pedidos de informes por semana, por sistema ticket encima, que es un sistema oficial del gobierno, y optamos por directamente que esos pedidos de informes se contesten solo teniendo toda la información en la página. Entonces, modernizamos toda la página y hoy en día toda la información, ya sea de expedientes ambientales, los expedientes legales, el catastro, cómo acceder a presentar un escrito, se presenta por encima, está absolutamente todo en la página y lo hemos visto, personas profesionales que se dedican a asesorar a empresas mineras, trabajan desde la página nuestra, está absolutamente todo ahí y permanentemente lo vamos actualizando. Eso vinculado a la información con canales también de WhatsApp y canales de mail. Y hoy cada vez recibimos menos personas de manera presencial en las 3 sedes que tenemos de la autoridad de aplicación. Y además, en cuanto a la participación ciudadana, también obviamente la comunicación ha sido primordial. Hoy los canales de difusión que tenemos a través del Ministerio de Energía y Ambiente es absolutamente comunicando todo lo que se hace. Y además con la participación ciudadana en los expedientes. Nuestra normativa es bastante antigua y nos marcaba rasgos de consulta pública o audiencia pública. Audiencia pública que antes, o la norma del 2006 que tenemos nosotros, decía que tiene que hacerse de manera presencial en la autoridad de aplicación. Nosotros que optamos por hacerla mixta, ya sea híbrida, en realidad, virtual y presencial, para quien quiera ir presencial, para quien quiera intervenir de manera virtual, todo eso se graba, todo eso se transmite en vivo, puede entrar las veces que quiera, se cuelga en la página. Se desgraba también, pero ¿quién leía una desgrabación? Antes era desgrabar la audiencia acompañada por un escribano público en el expediente, el papel. ¿Quién iba a hacer eso? Nadie. Hoy está en un YouTube colgado y alguien puede ir las veces que quiera a ver la intervención de la persona número 700 que habló en la audiencia pública. Digo esto porque así fue la última que tuvimos de San Jorge,
hubieron 3.900 inscritos. Nos enorgullece esto porque justamente esto habla de la participación ciudadana, pero por ahí también nos pone un desafío más importante para lo que viene, ¿no? 10 días de audiencia pública, 6 días de manera presencial y 4 de manera virtual. En total hubieron casi 800 oradores y después de eso también dimos un espacio, porque hay gente que iba, se anotaba para hablar y le tenía miedo al micrófono, ¿no? Porque tenía que ir al frente, hablar al frente al público. Entonces también dimos la posibilidad de que se expresaran 5 días hábiles posteriores por escrito. 9.500 recibimos, una locura. El trabajo, digamos, después el interno nuestro es tremendo, pero bueno, en definitiva lo que queremos es eso. Y en definitiva también pasa, lamentablemente, que uno cuenta cuánto a favor y cuánto en contra. Es lamentable, porque en realidad nosotros contestamos, y esto es lo otro importante que me olvidaba, de los 9.500 contestamos uno por uno. Y de las 800 personas que intervinieron en la audiencia pública, contestamos uno por uno y lo publicamos en el boletín oficial. O sea, todas las personas que intervinieron se les contesta. Y puede metérsela después, va a estar en la página, todavía no está cerrado el informe circunstanciado, hace mes y medio que estamos trabajándolo, porque ha sido tremendo el trabajo, mucha gente elaborándolo y contestando uno por uno, y todo eso se va a publicar y va a ver en la página qué es lo que uno dijo y qué se contestó. Bueno, nada, esto es justamente con el objetivo de reforzar la participación ciudadana. Además creamos la UGA, que es la Unidad de Gestión Ambiental. Esto es una herramienta que coadyuva en la evaluación y los controles en conjunto, de manera independiente, con la Policía Ambiental Minera. Y la UGA está conformado por todos los organismos técnicos sectoriales que opinan en el expediente y además por cualquier persona. Es decir, cualquier persona que quiera ser parte de los controles puede pedir voluntariamente ser parte de la UGA y después, en conjunto con todos esos organismos sectoriales, hacer las inspecciones conjuntas del sitio, visitar la mina, y independientemente de ello, el canal de denuncias anónima o por nombre, puede uno decir, quiero que salga mi nombre, o una persona puede decir, voy a poner la opción anónima y hacer una denuncia. Hemos hecho varias clausuras de minas de tercera categoría bajo ese sistema. Y por último, así no nos aburro más, el sistema y la obligación de las empresas que lo implementen de monitoreo participativo ciudadanos. Clarísimo. Bueno, nos quedamos sin tiempo. De todas maneras, yo mirando alguna otra pregunta que tenía, ya la integraron en otra respuesta anterior, así que quedo satisfecho, por lo menos yo. Bueno, les agradezco mucho la presencia, la participación y les pido que